Hola mis hermanos, bienvenidos a este martes de devocional en el cual el cuerpo de jóvenes, cada día martes el Señor irá tomando un instrumento nuevo, un joven, una señorita, y a través de los cuales nosotros podemos ir reflexionando acerca de la palabra del Señor con un pequeño devocional en el cual por misericordia del Señor en esta tarde-noche me ha correspondido a mí poder llevarlo. Y para esto le daremos lectura a la palabra del Señor, la cual se encuentra en el Salmo número 27, versículo 13 y 14. Dice así: en el nombre del Señor, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Si nosotros, hermano querido, nos vamos al origen de este salmo, nos vamos a encontrar que fue escrito por el rey David, quien es el autor de la mayoría de los salmos. Y a medida que a David le iban aconteciendo situaciones en su vida, él los iba reflejando en estos salmos que también se toman como los himnos o el himnario de la Biblia, porque en el antiguo Israel lo tomaba como alabanzas. Y en esta situación específica en la cual se encontraba el rey David, era una situación de dificultad, era una situación en la cual él se encontraba rodeado por sus enemigos y se encontraba también rodeado también por sus falsos testigos, los cuales respiran con crueldad, como él también describe en este mismo versículo. Y si nosotros nos vamos a los primeros versículos del Salmo número 27, que son los versículos más conocidos de este Salmo, cuando él dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aquí podemos ver cómo desde el inicio del Salmo el rey David parte dando su confianza hacia Dios, sea cual sea el proceso en el cual él se encontraba, que en este caso era un proceso de dificultad en la cual se encontraba su vida en peligro. Pero aquí a lo que Dios nos quiere llevar y en la reflexión en la que Dios nos quiere hacer pensar un poco en esta tarde es en el versículo 14, cuando dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Cuando nosotros escuchamos la palabra en la Biblia o la frase en la Biblia, de aguardar en Jehová, muchas veces nos centramos en las promesas, muchas veces nos centramos en lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Y claro, Dios ha entregado promesas, Dios ha entregado aquello que nos espera en el futuro. De hecho, la principal promesa que viene de parte de Dios para nuestras vidas es que Él volverá por su iglesia, volverá por aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, y moraremos eternamente con Él. Seremos coherederos de Cristo, coherederos de la gloria de Cristo. Pero en lo inmediato, hermano querido, en lo que a nosotros nos acontece en la actualidad, debemos entender que este versículo también hace referencia a esperar en Dios cuando no vemos la salida, a esperar en Dios cuando estamos en momentos de dificultad, cuando estamos en momentos angustiantes. Muchas veces no vemos la salida, hermano querido, muchas veces no vemos la salida a distintas situaciones por las cuales estamos pasando, así como el rey David se encontraba rodeado por sus enemigos acampaban en contra de él, pero él esperó en Jehová, se esforzó, hermano querido, y esperó a ver la bondad de Jehová, como dice en el versículo 13. Dice que él hubiese desmayado si no hubiese esperado en la bondad de Jehová. Y a lo que Dios, hermano querido, y en la reflexión a la cual nos quiere llevar en esta noche, en esta tarde, el Señor, es a que esperemos en Él en el momento de la dificultad. No importa si nos vemos rodeados, no importa si nos vemos, hermano querido, en un problema en el cual no vemos la salida, esperemos en Jehová y que veremos su bondad y que Dios abrirá puertas donde no las hay, pero debemos aguardar en sus promesas, debemos aguardar en Él.
Y hermano querido, debemos también esforzarnos, y como dice la promesa que le hace el Señor a Josué en el capítulo 1, los primeros versículos, dice: esfuérzate y sé valiente, porque Dios iba a ser con él, pero él también tenía que esforzarse. Él tenía que esperar en que sus fuerzas serían renovadas para poder aguantar las presiones del enemigo, así como dice Isaías 40, que Dios a quienes esperan en él le da nuevas fuerzas y rejuvenecen como el águila. Hermano querido, el águila pasa un proceso por el cual, cuando ve que sus fuerzas ya no dan más, sube a lo más alto, y ahí él pasa por un proceso en el cual rejuvenece su cuerpo físico. Dios espera, hermano querido, que él esperemos en él, y en el momento cuando sintamos que estamos perdiendo fuerzas, nos elevemos a lo más alto. ¿Y cómo nos vamos a elevar a lo más alto? Nos vamos a elevar a lo más alto orando, esperando en el Señor, y Él rejuvenecerá nuestras fuerzas, y nuestras fuerzas serán renovadas y podremos descansar en Él. Hermano querido, lo que Dios quiere alentarte en esta noche es a que esperes en Dios, esperes en su bondad, y Él te dará la fuerza necesaria para pasar la dificultad por la cual tú estés pasando. Hermano querido, ese es el mensaje, eso es lo que Dios tiene para tu vida, y como siempre, para el Señor tributamos la honra y la gloria, y esperamos que sea de bendición. Nos vemos el próximo martes, y que Dios te bendiga.